Yo os voy a hablar de inteligencia artificial, vamos a dejar de momento el blockchain y la Web3 y vamos a tocar alguna cosa. Os voy a explicar las actividades que hay en temas de inteligencia artificial aplicada a la producción en Radio Televisión Española. Como ha comentado Pere, pues es posible que nos lo parezca. Televisión Española tenemos pinta de viejunos, yo también soy un poco viejuno, pero la verdad es que hemos estado muy activos, llevamos bastante tiempo con este tema y tenemos una serie de aplicaciones y de cosas que me gustaría compartir con vosotros y explicaroslas un poco. Lo que os quería comentar es que llevamos trabajando con temas de inteligencia artificial desde el año 2017-2018. Empezamos a trabajar aquí en Barcelona, hicimos una presentación en la sala de la convalescencia del Hospital de San Pablo, que tiene una sede allí en la Universidad Autónoma de Barcelona. Hicimos allí una presentación y un inicio de utilizar herramientas de inteligencia artificial en la producción audiovisual. Supongo que era un tema como poco sabido, porque la inteligencia artificial, las redes neuronales, son cosas que están ahí desde los años 60 y 70. Lo que pasa es que ha habido dos explosiones. La primera de la utilización de redes neuronales con la capacidad de computación y de juntar datos, y la segunda, que es la aparición de la inteligencia artificial generativa, que ha aparecido pues, prácticamente este último año. Entonces os voy a explicar por encima, prometo no alargarme mucho, las aplicaciones que tenemos con inteligencia artificial, digamos, tradicional, en base a redes neuronales, y luego pues, un par de ellas que son de aplicación de inteligencia artificial generativa. Empezamos un proyecto de metadatado. El proyecto de metadatado, que lo empezamos también hace unos 3 años y medio, con la Universidad de Zaragoza. La necesidad es que en Radio Televisión Española mandamos al archivo cada día a lo mejor entre 150 y 200 horas de vídeo, más otro tanto de audio. Son horas que van a un archivo donde hay 1 millón o 1,5 millones de piezas. Es un archivo online que puedes consultar dentro de Radio Televisión Española. Por tanto, cada vez que colocas una pieza en el archivo, no puedes poner una grabación de vídeo en el archivo. Has de poner una grabación de vídeo en el archivo acompañado de una serie de metadatos, que es la fecha, la hora, el lugar, los intervinientes, de qué se habla. Y además, si es una pieza de 1 hora, tienes que situar dentro de la pieza una línea de tiempo donde estés cada cosa determinada. Porque si no, cuando intentas buscar unas imágenes de hace 3 años, es imposible de localizarlas. Y si es una pieza de 1 hora, es imposible de buscarla. Por tanto, cada cosa que se guarda en este archivo ha de estar perfectamente metadatada. Esto tradicionalmente se hace con documentalistas, o se ha venido haciendo con documentalistas, unas personas expertas, con unos lenguajes acotados, que van escuchando todo, van entrando los textos y lo van introduciendo. Pues hace unos 3 años empezamos a trabajar con la Universidad de Zaragoza la posibilidad de tener un sistema que pudiéramos entrar los contenidos de vídeo o los contenidos de audio, y estos contenidos de audio se analizaran, se pasaran a texto, se entendiera el texto, se analizaran las personas, se intentara identificar de qué se está hablando y toda esta información con un XML se pusiera dentro del archivo junto con el contenido de vídeo. Un cambio muy importante, que es que tradicionalmente un archivo, el de Radio Televisión Española o el de TV3, siempre se ha previsto como algo sagrado, cerrado, que está dentro de la empresa y que no se puede sacar. Aquí hicimos un pequeño cambio cultural, que hicimos una salida del archivo para poder sacar el contenido en vídeo o el contenido en audio, llevarlo a empresas que trabajan en la cloud para aplicar todo el proceso y volverlo a entrar. Esto lo tenemos montado y funcionando desde hace aproximadamente un par de años, y lo que pienso que acertamos fue en irnos a la cloud, porque con lo que están avanzando las cosas, las soluciones que había hace 3 años son soluciones que ahora están obsoletas y que probablemente las que tenemos ahora van a tener obsolescencia en 1 año o 2 más, porque hay mucha más capacidad de proceso, hay mucha más capacidad de entender los contenidos. Yo qué sé, por poneros un ejemplo, analizar un contenido de vídeo antes era una cosa muy complicada, ahora con una API de Meta pues consigues entrarlo, analizar el contenido y tener buenos datos, ¿no? Entonces esto está montado. En el audio pues pasamos a texto, diarizamos, capitalizamos, segmentamos por hablantes, reconocemos las entidades, tenemos las palabras clave y clasificamos, ¿vale? Este es uno de los proyectos que están funcionando. Insisto, lo hicimos de la mano de la Universidad de Zaragoza y además lanzamos retos a la comunidad internacional mandándoles vídeos y audios nuestros para que entrenaran sus modelos y nos dieran resultados. Tenemos un segundo que ahora también parece fácil, pero que cuando lo hicimos también era un poco complicado, que era
subtitular los informativos territoriales. Tenemos 17 informativos territoriales que desconectan cada día a las 2 del mediodía, hacen un programa de unos 20 minutos, luego a veces también desconectan otra vez a las 4 de la tarde. En el caso de Sant Cugat es más que esta desconexión, porque hay programas completos y desconexiones de la 2. Y además, en algunas comunidades autónomas hay una segunda lengua cooficial, con lo cual la desconexión puede ser una desconexión en la que se hable en castellano o en catalán, o en castellano y en gallego, o en castellano en valenciano, en castellano... En fin, es una cosa que empieza un contenido que es en directo, que además puedes cambiar la lengua. Entonces planteamos la construcción de un modelo que a partir del audio pudiera analizar y intentar detectar el idioma, a partir de este idioma pasarlo a texto, y ese texto lo estructurara, lo colocara y lo pudiéramos emitir junto con la emisión. Aquí el challenge, la complicación era que, claro, no puedes ir 10 segundos o 20 segundos después de que se ha hablado, ¿vale? Y esto, además, hacerlo, por ejemplo, imaginaros en gallego, que estás en un informativo desconectado gallego, que tú le preguntas a una cosa en gallego y él te empieza a contestar con el acento este gallego, que no sabes si te está contestando en gallego o en castellano, con lo cual el discriminador para saber si estamos en uno u otro idioma, pues cuesta mucho de entrar. Pues esto, hicimos una adjudicación primero, en este caso estuvimos trabajando con la Universidad Carlos III de Madrid, y ahora hemos renovado y estamos subtitulando, pues bueno, en gallego, en euskera, catalán, en Valencia, también en Baleares. Este está funcionando, no está funcionando tan bien como nosotros esperaríamos. En castellano ya hemos dejado de ser un tema de innovación y ha pasado al departamento de producción. Este lo continuamos manteniendo todavía dentro de innovación y lo estamos dando vueltas porque la precisión que tenemos no es muy alta. Y lo que estamos intentando trabajar ahora es de separar este proyecto en dos partes. Una parte que pueda venir una empresa experta en tratamiento de vídeo, podría ser un MediaPro, un Unitecnic, un Telefónica, y que coja los contenidos de lo que se está hablando y lo pase a texto, o saque el contenido en audio. Y ese contenido en audio se pueda llevar a diferentes empresas en la cloud que sean capaces de pasarlo a texto y estructurarlo en forma de teletexto, que tampoco es elemental, porque el texto has de poner los puntos, has de poner las mayúsculas, los números has de tratarlos, hacer este tratamiento y separarlo como dos proyectos, de manera que puedan presentarse empresas o startups que tengan soluciones sencillas, que no tengan que complicarse dentro de Radio y Televisión Española, que simplemente puedan coger el audio y puedan devolvernos el audio estructurado para ser colocado en todos los temas de subtitulado. Los tiempos con los que estamos trabajando son tiempos de 2 segundos y medio, 3 segundos. Hemos conseguido a veces bajar a 2 segundos entre que se habla y aparece el texto. Parece una tontería, pero tiene varias complicaciones. Una complicación que tiene es que es una televisión pública y a lo mejor estabas utilizando una cosa en casa a nivel doméstico de speech to text, que era una cosa que te funcionaba, y en ese caso, pues bueno, lo que queríamos también era que se pudiera utilizar. Y otra cosa que hicimos aquí fue que cuando levantas la herramienta para subtitular, la herramienta fuera capaz de aprender diferentemente del sitio en que está. Y, por ejemplo, la herramienta que está trabajando en Galicia fuera capaz de aprender los nombres de los consejeros gallegos, de las montañas, de las carreteras, del mar, y por tanto tuviera una estructura, una ontología que fuera diferente de la que tienen en Andalucía, que a lo mejor los nombres son diferentes, la manera de hablar es diferente y tal. Y bueno, en esto todavía estamos, tenemos una precisión relativamente baja y esperamos, bueno, que con un par de años más pues esto funcione. Os digo esto ahora, pues bueno, que hace una semana, o ahora antes estaba comentando con uno de vosotros, que me ha llegado estos podcasts, ¿no?, que traducen del idioma a otro idioma y además cambian la voz. Esto va cambiando año a año. Pero bueno, esto lo tenemos funcionando desde hace un par de años y todavía, bueno, todavía no está suficientemente pulido. Otra cosa que empezamos también a hacer es empezar a sintetizar voces e intentar redactar noticias enteras, ¿vale? Un poco a lo bruto. Un periodista es una persona que recoge un conjunto de información, la procesa, la trabaja, la entiende y luego la estructura para poderla contar. La hace sencilla y hace un relato que sea entendible y que sea sencillo.
Entonces lo que estuvimos trabajando en este caso es a partir de datos estructurados, en este caso, y luego lo comentaré un poco más, a partir de los datos, por ejemplo, de las elecciones. Sabéis que en la noche electoral pues hay un centro de datos que está normalmente estos últimos años vinculado a Indra, con la empresa Minsaid, que cada media hora o cada cuarto de hora o cada 10 minutos van dando datos de participación, van dando datos de resultado de las mesas, que arrancan a las 9 de la noche y acaban a las 12 de la noche. Pues bueno, ahí se trataría de ver si con los datos estructurados somos capaces de estructurar un texto, somos capaces de generar un gráfico y además de este texto que hemos estructurado somos capaces de generar una voz. Y además que el conjunto sea una noticia entendible, amable y fácil, que sea una noticia que hubiera podido ser también redactada por humano. Pues este proyecto también lo pusimos en marcha pues hace unos 3 años. Hicimos unas pruebas con este sistema en las últimas elecciones autonómicas que hubo en Madrid y lo pusimos en marcha en las elecciones municipales y en las últimas elecciones generales. Para no tener problemas, para no intentar sustituir a nadie y para que no hubiera malentendidos, lo que hicimos fue redactar los contenidos para las poblaciones de menos de 1000 habitantes. Para una televisión como Radio Televisión Española o una televisión como TV3, pues es muy difícil que hagas esa noche, entre las 8 de la noche o entre las 9 de la noche y las 11 de la noche, hagas piezas para las poblaciones de 200 habitantes, de 250 habitantes o 300 habitantes. Y entonces, pues bueno, esto no generaba conflicto ni de sustitución de personas y en cambio llevaba todo el tema de servicio público un poco más allá. Entonces lo que hicimos fue generar para estas poblaciones, pues coger la imagen, dar un comentario sobre la participación, dar un comentario sobre el resultado, dar un comentario sobre los pactos. Estos comentarios ponerlos en texto y de este texto ponerlos a voz y además esta voz ponerla también dentro de una skill de Alexa. ¿Vale? Las voces eran voces propias de Radio Televisión Española que generamos a partir de la clonación de profesionales de la casa, que como se parecía tanto tuvimos que modificarlas y bueno, esto lo lanzamos. Y esa noche, entre las 2 noches, generamos aproximadamente unas 70.000 piezas. Entonces aquí hacía un poco de broma que lo que me gustó, participé en las dos, en la de las locales y en la de las generales. Las locales había muchos nervios, las generales era como una cosa más, como un proceso más electoral. Hay un par de cosas a comentar. Aquí, si os fijáis, ya empieza a utilizarse inteligencia artificial generativa, porque a partir de los textos a partir de los datos has de redactar textos. Entonces ahí tuvimos internamente un proceso de no utilizar una generativa tipo ChatGPT o tipo BART, sino intentar tener alguna que fuera un poco más controlada. Hicimos varios lanzamientos haciendo que la manera de narrar, las palabras, la estructura y el tono fuera el tono, la estructura, la manera de narrar y las palabras que utilizamos en Radio Televisión Española. Porque nos daba miedo que haciendo 5.000 poblaciones o 4.000 poblaciones, si salen 4.900 bien y 10 mal, las 10 mal, si haces mucho el ridículo, aparecemos en la prensa por haber hecho el ridículo. Y aquí que conseguimos no hacer el ridículo y conseguimos que un medio público pueda utilizar inteligencia artificial con normalidad. Esto, si tenéis curiosidad, los resultados están disponibles en una web que se llama rtveia.es y allí podéis ver que están los audios, está todo metido. Esto viene del proyecto que hicimos en voces sintéticas. Ahora, pues con el Eleven Labs y todos estos sistemas que hay, pues la grabación de voces parece que es sencilla. De hecho, ya hemos hecho algunas pruebas con Eleven Labs, pero para las voces nuestras, lo que hicimos, trabajamos con una startup española, en este caso que se llama Monoceros, una startup muy pequeñita, y para clonar una voz, lo que hicimos fue pedirles a nuestros compañeros periodistas, con ChatGPT redactamos 500 frases, afirmativas, exclamativas, interrogativas, cortas y largas, y además con temas que tenían a ver con nombres de las elecciones. Entonces cogíamos un periodista, decíamos, oye, va, periodista voluntario, cógete y vas hablando las 500 frases tal como tú las dirías. Y de estos periodistas cogíamos la manera de hablar, el ritmo, la manera de contar números, ¿vale? El tono,
todo lo demás. Entonces esto lo fuimos a presentar al director de informativos, que cogió miedo, porque habíamos cogido dos personas conocidas y entonces nos hicieron variar, nos permitieron dejar el ritmo, el tono, la manera de hablar, la manera de los números y cambiamos la capa de arriba. Los clonados eran Anabel Roy, que es una periodista del 24 horas, y un chico que se llama Carlos de la Morena, que es un periodista de radio de Toledo, con una voz muy característica y quedaron clonados. Por tanto, este también es las voces que oís ahí no serán las de Anabel, sino que serán estas voces clonadas. Para modificarlas lo que hicimos fue pedir 2 voluntarios más de la casa y entonces mezclar las capas de arriba hasta que no fueran conocidas. Esto es la voz. Clara victoria del Partido Popular en Madarcos. Con el escrutinio finalizado, el Partido Popular gana las elecciones municipales en Madarcos con el 44,19% de los votos. La formación popular ha recibido 19 votos de sus vecinos, por lo que se ha convertido en la fuerza más votada, seguida de Unidas Podemos y Más Madrid. Con este resultado, el Partido Popular ha conseguido el concejal necesario para hacerse con la mayoría. Vale. Otro proyecto que también tenemos, y que tampoco es todavía degenerativa, que lo tenéis dentro de la web, y que si tenéis curiosidad os aconsejaría que lo mirarais. La web se llama rtve2030.es, y aquí lo que hicimos fue... nosotros tenemos que dar cuenta de lo que hacemos y de lo que sale, y una de las cuentas que rendimos es en los programas de informativos nuestros, cuántos minutos estamos dedicados a hablar, por ejemplo, de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y además de qué ODS, ¿vale? Por tanto, había unas personas dentro de la casa que cogían los programas, se sentaban con los programas, se los miraban, iban diciendo, pues bueno, en este informe semanal, aquí hemos hablado del ODS 2, aquí hemos hablado del ODS 5. Entonces hace también pues 3 años empezamos a trabajar, en este caso también con la Carlos III, pues todo un sistema para intentar de estos informativos extraer del audio el texto, y a partir de este texto y a partir de un conjunto de ontologías estándares, pues mirar de entender de si estamos hablando o no de un ODS y de qué ODS estamos hablando. Hicimos una primera propuesta, me parece que era con los ODS 2 y el ODS 5, que son los que tienen palabras más comunes, y ahora dentro de la web ya tenemos un contrato a largo plazo y estamos trabajando con todas las ODS. Por tanto, podéis mirar de informe semanal de tal programa si se ha hablado o no de ODS y qué ODS se han hablado. Este proyecto lo llevamos a Europa, a la gente de EBU. La gente de EBU nos pidió de tutorizar algunas televisiones más, pero bueno, como el equipo de innovación es un equipo muy pequeñito, pues le dijimos que no podíamos hacernos cargo de esto, y hay empresas que lo van haciendo. Este proyecto, el de subtitulado, el proyecto de subtitulación, suponen también un salto interesante, porque suponen que ya tenemos herramientas que son capaces de escuchar todo el día lo que estamos haciendo y a partir de ahí elaborar los informes que tiene que elaborar una televisión pública, que pueden ser informes de pluralidad para el Parlamento, informes de ODS o todo tipo de informes. Con la idea de que la solvencia que tienen en estos momentos es buena, hasta el momento no se ha quejado nadie, es lo mismo que os decía de las elecciones, pero es que además con el tiempo vas mejorando. Entonces, esto, igual que el tema de subtitulado, son procesos que se hacen en la cloud, ¿vale? Por tanto, si hay cambios en tecnología son fácilmente aplicables. Desde el punto de vista tecnológico, pues para vosotros quizás no tenga mucha importancia, pero antes siempre empezabas comprando unos servidores que tenías que colocar en un CPD. Ahora, si compras unos servidores que has de colocar en el CPD para ponerles un software, cuando has comprado los servidores, lo has colocado en el CPD y lo has puesto el software, ya lo tienes anticuado y no es ninguna broma, es de verdad. Entonces lo que hacemos es llevar todo esto de aquí a la cloud y mirar que las startups, todas las empresas que van haciendo esto nuevo, puedan ir entrándolo. Este, de verdad, mirároslo, es el RTV 2030, echarle una ojeada y esto va funcionando. Otro que hicimos, también no generativo, es dentro de las obligaciones de Radio y Televisión Española está pues el informar del número de horas de lengua de signos, de accesibilidad que hay en las emisiones, por ejemplo, del canal 24 horas. Entonces también empezamos un tema de reconocimiento de imágenes para detectar en el canal 24 horas si había lengua de signos
y además contabilizarlo, porque la lengua de signos que sale en el canal no siempre la encarga Radio Televisión Española. Si tienes un directo del Congreso, del Senado, de un exterior, pues a lo mejor hay una persona que está asignando allí, por tanto no lo has puesto tú. Además hay repeticiones, con lo cual hacer el cálculo mensual cada mes de la lengua de signos pues era un coñazo. Entonces aquí nos pusimos en contacto, en este caso, con la Universidad Politécnica de Cataluña, con la facultad que está en Castelldefels, que son unos flechas en el tema de análisis de imagen y de conocimiento de la imagen, y después de varios meses de entrenamiento, pues pusimos en marcha pues, este sistema de chequear pues, cuántas horas de lengua de signos están funcionando, y es un sistema ahora en estos momentos de rapport que se acepta como bueno. O sea, las entidades a las que reportamos ya dan como buenas estas cifras que son estadísticas. O sea, evidentemente tienen un margen del 95-98%, pero funcionan bien. Entonces, esto lo que es importante es que veáis que en una televisión pública hay capacidad para tener dentro de la casa personas que puedan tener expertise en todos los temas de inteligencia artificial. Os comento una anécdota para situar estas cosas en el tiempo. Yo, dentro de Radio Televisión Española, he participado en 4 o 5 cosas que pueden ser referencia. Una fue entrar la alta definición. Para los que sois más jóvenes igual ya no os suena, pero las primeras emisiones en alta definición las hicimos en el 2009, ¿vale? Estamos en el 2009, 2009. Estamos en el 2024, 2023 y las emisiones en definición estándar no se cierran hasta el febrero que viene. O sea, han pasado casi 13 años, ¿vale? Las emisiones en ultra alta definición las pusimos en marcha, las primeras se hicieron aquí en Barcelona, en el 2014. Estamos en el 2023 y ahora se ha empezado el primer canal. La utilización del 5G también vamos hablando desde hace varios años. Por tanto, la introducción de una tecnología como la inteligencia artificial a nivel de toda la empresa con el cambio cultural es un tema que puede tardar pues 10 años tranquilamente, ¿vale? Y ya no os digo nada de la generativa. Por tanto, todos estos temas que van entrando antes de que vayan hasta el fondo, pues pueden pasar 7 años, 8 años o 10 años. Este ya es el primer caso de inteligencia artificial generativa. Este es especialmente divertido porque, como aparecía todo el tema del ChatGPT, aparecía también todo el tema del Stable Diffusion y del Midjourney, teníamos las tecnologías para poder clonar voces, pues entonces estuvimos mirando dentro de la casa a ver si había algún periodista, algún director de cadena, alguien que tuviera ganas de darle una vuelta y a ver qué pasaba. Entonces ahí al que pillamos, que se dejó, fue el director de Radio 3. Radio 3 es una emisora nuestra musical. El público quizás sea un poco más mayor, pero bueno, es una emisora musical 24 horas. El director es Tomás Fernando Flores, es un tío muy lanzado, muy interesante, y el equipo es un equipo de gente joven, con lo cual dijimos, oye, nos ponemos en marcha, las condiciones son estas. El guionista tiene que trabajar con ChatGPT. No hace falta que haga un copiar y pegar, pero tiene que inspirarse en el ChatGPT. El personaje lo vamos a crear de cero. Y la voz, el director de la cadena va a generar una voz a partir de un compañero nuestro, le vamos a dar el tono y esta voz la vamos a clonar, de manera que esta voz será su voz. Y había otra idea, que es que el personaje fuera un personaje que se viera que es un avatar, tanto en la persona como en la voz, porque no pretendíamos sustituir a nadie y no queremos líos con nadie, ¿no? Por tanto, es una aventura de poner dentro de la empresa todas estas herramientas. Entonces ahí la primera sorpresa agradable fue que le dijimos a Tomás, bueno, Tomás, defínenos cómo te gustaría que fuera el personaje. Y entonces el Tomás nos dijo, no, a mí me gustaría que fuera un personaje andrógino, que además llevara una chupa de cuero, que además tuviera los pelos de colores, que además estuviera en una zona donde hubiera grafitis. Y entonces, nada, le tomamos nota nominal de lo que nos iba diciendo, nos fuimos al Stable Diffusion, y entonces, bueno, crea un personaje, pam, 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 y le sacamos los 4 primeros que sacó, se quedó sorprendido, y adoptamos a Liperia. Lo lanzamos hace, pues, varios meses, y tiene una sección fija de 3 minutos, y en teoría es un experto en música. Entonces el proceso que hacemos es que la guionista, que se llama Alex, se habla con ChatGPT, ChatGPT le prepara un guión, ella es una experta en música, ella corrige y ajusta el guión, este guión lo pasa al realizador, el realizador coloca a Liperia donde le toque, le ponemos la voz y lo publicamos. Para sorpresa nuestra, pues bueno, cuando la
vicepresidenta Calviño estuvo en el Congreso de la Lengua en Cádiz, nos pidió para que le entrevistara Hiperia. No sé si lo llegasteis a ver en prensa, pues entonces, bueno, la entrevista la montamos, evidentemente no te puedes arriesgar a meter con ChatGPT una entrevista de este tipo, pero bueno, esto es significativo. Y ahora, pues vamos a ir al Hiperia que le hemos llamado el 2.0, y que os cuento. El 2.0 intentábamos tres cosas. Una cosa es darle un poco más de vida, porque este está así a palo fijo, mueve los labiales con el speak, pero no tiene mucha movilidad, y realmente el realizador pues le ha de ayudar con el fondo. Entonces lo que hemos decidido es poner el Hiperia dentro del Stable Diffusion o dentro del Midjourney. Con el Midjourney no se puede porque es un entorno cerrado, y el Midjourney también. El Midjourney, para lo que suene, tú puedes ponerte en el Midjourney y decirle, oye, genérame una imagen de Frank Sinatra en la Plaza Cataluña en un día soleado y que además hay gente alrededor, lleva un pantalón amarillo y una chaqueta verde. Y entonces el Stable Diffusion te lo pinta. O sea, te pinta al Frank Sinatra metido ahí. Y además puedes darle hasta 70 instrucciones o 40 instrucciones, o sea, te lo hace bien. Pero claro, el Stable Diffusion no conoce al Hiperia. Y si yo le digo, oye, píntame el Hiperia, pues se inventa cualquier cosa y te pone cualquier cosa. Pues entonces hemos hablado también con una startup pequeñita que está en la Plana de Lleida, no sé si está por aquí, con dos hermanos que se llaman Mitjà, si los buscáis en YouTube. Tienen 70.000 o 80.000 o 100.000 seguidores y son expertos en Midjourney, son expertos en ChatGPT, y entonces les pedimos que nos ayudaran. Entonces vamos a meter, si todo va bien, al Hiperia como un personaje entonces el realizador podrá pedir, si va a hablar de un concierto que se va a dar en Sevilla, pues podrá situar, pero no tendrá que estar trabajando una mañana. Él se lo va a pedir al Midjourney o se lo va a pedir al Stable Diffusion, el Stable Diffusion se lo va a pintar. La segunda cosa que queríamos hacer era dotarle un poco más de movilidad. Hemos estado mirando las herramientas de inteligencia artificial que dan movilidad y no es fácil. O sea, puedes darle movilidad como las producciones tradicionales, pero entonces es una locura de tiempo y económicamente. Y la tercera cosa que queremos hacerle es que, claro, si la guionista, para hacer información sobre un grupo musical, recopila todo un montón de información, pues esa información la va a condensar en los 3 minutos que dura su presentación. O sea, nadie aguanta más de 1 minuto y medio, 2 minutos escuchando, ¿eh? Pero a lo mejor ha recogido un montón de información. Entonces la idea es utilizar un GPT para que las personas que siguen al Hiperia puedan preguntar cosas sobre este grupo musical. A lo mejor pues tú vas a anunciar simplemente que va a haber una actuación en Sevilla, en tal, y no sé qué, das 4 cosas, pues tener alguna vía que a través de voz pues la persona que esté interesada puede preguntar, ¿y este grupo cuándo se montó? Oye, y el primer disco todavía está, y por tanto interactuar con el Hiperia. Por tanto, el siguiente paso, que si todo va bien, pues supongo que lo veremos antes de febrero o marzo, sería el Hiperia ya con flexibilidad para que el creativo pueda ponerla donde quiera, y luego con la posibilidad de que se pueda hablar con él y él te pueda contestar. Habrá que ver a ver cómo nos va, al principio siempre va raro, pero bueno, sería entrar. Entonces, claro, vosotros os podéis imaginar lo que supone poner esto en una empresa pública grande de 6.000 trabajadores. Es muy complicado, es muy complicado. Y además, una cosa que os comento es que has de mover muy poco dinero, porque si haces grandes concursos, los grandes concursos requieren de meses antes que se hace toda la tramitación. Y si haces los meses que hace toda la tramitación, puede ser que desde que empieces hasta que adjudiques te puede pasar medio año o 1 año, con lo cual, además, estés fuera de juego. Es por este motivo que en Radio Televisión Española tenemos 4 cátedras con 4 universidades tecnológicas españolas, con la Politécnica de Cataluña, que son unos máquinas en el tema del todo el procesado de imagen, con la Universidad de Zaragoza, los telecos de Zaragoza, que son muy buenos analizando, metadatando y trabajando de estos temas, con la Universidad de Granada, que son muy buenos en temas de Alexa y en temas de estos de interview con herramientas y en temas de voces, y luego finalmente con la Carlos III de Madrid. Tenemos también, dentro de lo que es la no generativa, pues una herramienta de verificación. Hemos desarrollado con fondos de... Ahí os querría pedir si alguien me puede tomar una foto, porque luego esto lo cuento al ministerio, que lo he explicado y me va muy bien, ¿eh?
conseguimos fondos de los PERTE, muy poquitos, porque como somos una empresa pública nos dijeron que nosotros ya teníamos fondos, que no nos iban a dar más, para hacer unas herramientas para verificación de noticias. En Radio Televisión Española hay una unidad que se llama Verifica RTV, de 5 o 6 periodistas que son expertos en verificar, ¿vale? Entonces, la verificación no es que es una cosa automática. Tú puedes estar verificando cosas diferentes. Puedes estar, por ejemplo, en el debate de investidura, investigando en tiempo real si lo que está diciendo el candidato o el opositor es verdad o no respecto de las cifras, ¿no? Puedes estar investigando en otro caso si una fotografía es buena. Puedes estar investigando en otro caso si una voz es buena. Puedes estar investigando en otro caso si una fotografía que es de un sitio es de ese sitio y si dicen que es de una fecha es de otra fecha, ¿no? Por tanto, la verificación de noticias abarca una amplia variedad de cosas. Entonces, lo que hemos hecho aquí es, aunando esfuerzos de estas 3 universidades, con la Universidad Carlos III de Madrid, vamos a empezar con la Politécnica de Cataluña. Hemos hecho con ellos un sistema, la unidad de verificación de Radio Televisión Española, por ejemplo, sigue noticias de Afganistán o sigue noticias de Corea, ¿vale? Entonces, hay medios de comunicación de Afganistán o de Corea que publican en YouTube sus noticias o que publican en TikTok cortos o que publican en periódicos. Entonces, lo que hemos hecho ha sido un sistema que va a hacer scrapping o va a hacer descargas de los medios de comunicación que les interesa. Verifica RTV, descarga el contenido, si es audio lo pasa a texto y le da igual el idioma en el que esté. O sea, puede estar en urdu, puede estar en coreano, puede estar en japonés, puede estar en chino. Hace un proceso que lo traduce al inglés, lo traduce al español, se lo resume y se lo deja. De manera que la persona que está en verificación, cada mañana a las 8, que se va a mirar a ver qué es lo que ha pasado en los 150 o en los 80 medios de comunicación internacionales que sigue, y los nacionales, pues ya lo tiene allí puesto, transcrito y resumido. Luego, la Universidad Politécnica de Cataluña también, si tienes un vídeo y lo quieres verificar, lo subes y él te lo mira y te verifica a ver si él entiende que ese vídeo está falsificado o no. La Universidad de Granada hace lo mismo con el tema del audio y la Universidad Carlos III analiza si los bots, o sea, si los tweets o lo que hay allí es de un bot o es de una persona, y analiza también los contenidos en las cuentas de Telegram y en las cuentas de Twitter o de X ahora, ¿vale? Y todo esto lo tenemos ya en fase de piloto con la idea de finalizarlo en el mes de julio del año que viene, y estamos colaborando con esto con la agencia EFE y también con el Consejo Audiovisual Andaluz, que ellos dos actúan de prescriptores probadores. Voy acabando, ¿eh? Como hablo mucho y os puedo pegar una trola, os querría decir que 2 de estos proyectos, uno ha sido premiado en el último IBC en Ámsterdam hace una semana, que es el de hacer los contenidos informativos en la noche de las elecciones para los pueblos de menos de 1000 habitantes. Por tanto, aunque soy juez y parte y por tanto lo cuento y os puedo vender cualquier cosa, pues bueno, tiene un reconocimiento. Los de Ámsterdam no nos deben nada, ¿vale? También es importante. Y el otro, el de Iperia, el del personaje, pues también fue finalista en este caso. Ahí competíamos con BBC, competimos con gente potente, ¿vale? Fueron a recogerlo mis compañeros, Carmen Pérez Cernuda, que es la subdirectora, y David Corral, que es un periodista que había sido subdirector del 24 Horas, que es una de las almas. Yo creo que estos temas de la inteligencia artificial, que es más una presentación, que es más que otro día, que el de hoy, que os he roto un poco el esquema que teníais, es un tema que lo que hay que hacer es levantarse las mangas y entrar, ¿vale? Ahí deberíamos intentar que pudiéramos entrar por abajo y por arriba. Antes han hablado aquí de que sería interesante que el director general entendiera de NFTs, ¿no? Pues yo aquí pienso también que probablemente lo ideal sería que en la Comisión del Control del Parlament de Cataluña, que hace de TV3, o en la Comisión de Control Parlamentaria nuestro, en el Congreso de los Diputados, pues yo hubiera un par de diputados que dijeran, oye, vosotros en inteligencia artificial, ¿qué estáis haciendo? Y aparte de que les contaras una milonga, pues dirían, bueno, ¿y cuánto estás invirtiendo? Un 1% de las inversiones, un 2, un 3, un 5, ¿cuánto estás trayendo, no? Y que esto fuera bajando pues, de las comisiones de control a los consejos y fuera bajando para abajo, porque de abajo para arriba ya sube. O sea, hoy en día pues ahí puedes hacer de todo. Entonces ahí hay un par de proyectos de generativa con los que queríamos entrar, que ya estamos probando, que es un proyecto que lo hemos llamado Junior, no está puesto en esta lista porque no está acabado, que es un proyecto, el nombre de Junior es porque sea una ayuda del periodista, ¿no? Entonces, si tú eres un periodista que lo que hablas es de los tifones o hablas de los huracanes,
pues tú tienes 20 medios de comunicación o 20 webs que son webs fiables de información. Por ejemplo, si hablas de los tornados, pues las webs de las agencias meteorológicas americanas dan datos que son buenos. A lo mejor, pues, algún medio de comunicación de Florida o de Luisiana da datos fiables. Pues entonces tú listas este conjunto de medios de comunicación y entonces tienes una herramienta que cada media hora va a buscar todo esto, hace un scrapping de todo, se lo baja, lo estructura y le mantiene siempre en tiempo real un resumen estructurado para el periodista de cuáles son las noticias que hablan sobre este tema más interesantes para él, de acuerdo con una serie de criterios. Esto lo tenemos. Otra cosa es que cuando tienes la noticia le digas, y hazme una crónica, y el sistema, ya con generativa, pueda generarle una crónica de 350 palabras, 300 palabras, estructurada y además con su estilo, que esto también lo tenemos a mano. El tema del scrapping lo estamos haciendo con ChatGPT, el tema de las crónicas lo estamos haciendo en estos momentos con BART, y luego, si el periodista autoriza, que ahí tendríamos que entrar también en el tema del blockchain, puede generar la voz y dejar la pieza hecha y publicarla, ¿no? Y por tanto, bueno, esto no me enrollo más, vamos avanzando en estos temas, hay mucho camino por recorrer y además hay muchos años para implantarlo, ¿eh? Fijaros un poco la referencia desde que entra hasta que tira. Y por mi parte nada más, gracias por la paciencia y por aguantar hasta aquí.